Si no te sobrecoge la cólera de una tormenta en el despertar abrupto de un susurro nocturno, acompáñanos por la desértica tierra encantada de los relatos. Busca en el refugio desolado de nuestro podcast. Penetra en los sueños de este hogar hechizado por el horror, donde podrás escuchar narraciones de cuentos al abrigo de la noche plutónica. Atrévete si temes a largos intervalos de horrible cordura. Si crees que no hay mayor terror que la tortura de lo cotidiano, vente a criar cuervos con nosotros. Escucha Territorio Extrañer. Entre Mundos, un relato de Vicente Ortiz dedicado a Roberto Iniesta Ojea. Entreabrió los ojos despacio, con la vaga esperanza de encontrarse en un lugar mejor. Sin embargo, una raída manta de lana gris era lo único que separaba su cuerpo del suelo mojado. Rodeado de muros que apenas dejaban entrar la timorata luz de la luna, escuchó los pasos apresurados de las alimañas que lo vigilaban con recelo. Se revolvió incómodo, quizá a media vuelta. El olor de su indumentaria no era mucho mejor que el hedor a humedad y descomposición que anegaba lo que en su día fuera hogar. Ahora ruinas sin recuerdo, pudo ser fortaleza, defensa familiar que guardara de los monstruos de fuera, de la gente que odia y miente. Vaciló al incorporarse, perdió el equilibrio. El efecto del vino se empeñaba en permanecer cada vez más tiempo zarandeando su cabeza. Ya no era joven. Solo otro trago solía apaciguar el dolor y la modorra. Para su desdicha, no le quedaba ni una gota con la que arremeter a la resaca, ni siquiera de agua. Se calzó las botas, empuñó la espada y la lanza y salió al erial, al perpetuo barbecho que se extendía de forma salvaje desde que las tierras se regaron de sangre y sus cultivos quedaron malditos durante la era del caos. Puso rumbo al Valle de las Cerezas. Si no sufría ningún percance, en pocas horas daría pie con sus huesos en la ciudad colmena de Montfraue. Allí completaría las piezas de lo que tanto ansiaba. Pronto el dolor en la rodilla le hizo recordar a su viejo caballo. Todo habría sido más sencillo con él, pero lo perdió en una apuesta amañada con el rey de la baraja. De la brutal pelea que siguió a la partida, apenas recuerda cómo terminó sin pantalones sobre la mesa de una sucia cantina. Casi perdió los cojones aquella noche. Un cuchillo amenazó muy cerca. Se llevó la mano a la entrepierna y resopló aliviado. No era mucho, pero era suyo. Un modesto patrimonio que aún tenía que bailar de flor en flor mientras pudiera. Sonrió. Últimamente no lo hacía mucho. Entonces lo oyó. El ruido llegaba de la cañada, por encima del rumor del arroyo que se perdía entre las montañas. Era menester dejarlo atrás cuanto antes, sin querer interpretar, sin pretender saber, sin importarle cuán confusos eran los sonidos que unas veces parecían melódicos y otras simples cacofonías. La noche dio paso a un día nublado, frío y ventoso.
Atisbó el valle de las cerezas asomado a la línea del arbóreo horizonte. Solo visible para iniciados era la puerta para acceder a Montfraue. Supo que era donde debía llegar porque, a pesar de no conocer el lugar, tenía la sensación de haber estado allí antes, quizá en un sueño, quizá en otra vida con otro cuerpo y otros intereses. Se dejó llevar a través de llanos y cordilleras sin permitirse un descanso. Cuando dejó de escuchar el desordenado sonido, que solo podía ser una trampa para llevarlo a la perdición, decidió descansar en un bosque de robles y castaños. Se dejó dormir. La niña llegó hasta él sacudiendo una vara de olivo en el aire. Portaba un vestido rosado con lazo a la espalda y unas sandalias blancas. La diadema plateada que le mantenía sujeta la melena le daba un aire celestial. Era realmente bella, tan bella que no podía ser real. Era como una muchacha en edad de merecer dentro del cuerpo de una mocosa. Ese pensamiento le causó repulsión. Cualquier trovador la reconocería como la reina de las aves que aparece cuando no se duerme de noche, cuando uno es un miserable ratón que dormita por el día. La cría se sentó a horcajadas sobre él y rió de forma insolente. Después acarició sus orejas, le rodeó el cuello con una delicada cinta y se inclinó para besarle en la frente. Rob sintió el calor de 1000 infiernos en aquellos labios que se transformaron en pico. Entonces la apartó de un empujón e intentó incorporarse. Ella se echó a un lado, se arrancó el vestido y comenzó a graznar como lo haría un viejo de voz rasposa, imitando a un monstruo alado. En las partes de su cuerpo donde no brotaba una maraña de pelo color ceniza, lo hacía un plumón de polluelo. Se levantó del suelo al sentir el golpeteo de la lluvia en su sombrero. Estaba solo. Aflojó el hilo que rodeaba su cuello y lo guardó como un laurel. No todos tienen la suerte de sobrevivir a la visita onírica de la reina de las aves. Sintió un escalofrío. No era buena cosa dormir en sus dominios. Conforme ascendía, la oscuridad se adueñó del mundo. El sonido del chapoteo de sus botas contra el barro y la hojarasca empapada mutó a secos crujidos. A cada paso que daba, más anchos y peligrosos eran los cristales de rocío helado que rompían bajo sus pies. Protegido por la sombra de la noche, saltó a la tapia de un corral. Tras el revuelo inicial de los inquilinos, se agazapó en una esquina techada, tranquila y seca. Todo quedó en silencio al momento. Era un buen escondite. 3 huevos crudos de gallina le sirvieron de cena y la paja del suelo de cama. Por uno de sus laterales buscó a la luna y las estrellas. «Soy el amo del firmamento», susurró. El nuevo día llegó antes del alba. A una cabra curiosa le pareció buena idea lamerle la cara al tipo que dormía hecho un ovillo. Tenía la lengua áspera y el aliento caliente. Sonrió y acarició al animal antes de arrastrarse bajo él para ordeñar sus ubres. «Ya podría ser una mujer», pensó cuando tuvo los pezones cerca de la boca. «Perdona que no te encuentre atractiva. No soy de esos. Solo te pido que no te me cagues encima». Una vez colmado de leche buscó sin suerte en los nidos. Ninguna de sus compañeras tuvo a bien poner un solo huevo durante toda la noche. Salió sigiloso. Las cumbres lucían blanqueadas. Estaba tan animado que podría fundir la nieve al paso de sus pies. Por suerte para él,
No era necesario ascender hasta las cimas para llegar al valle. Siguió la trayectoria que llevaban las nubes. Supo que había llegado cuando escuchó un sonido que viajaba en frecuencias cambiantes a través del suelo. Luego notó cómo se quebraban las geometrías materiales. Un ardid del dios emperador para exhibir su poder, un anticipo al mundo de locura que le esperaba. Tomó aliento, desenvainó la espada y empuñó la lanza con firmeza, preparado para lo que pudiera venir. Con las primeras ondulaciones se desdibujó cuanto le rodeaba. Se preguntó si estaría muerto al sentirse parte de las compresiones que dilataban y contraían todo el espectro que sus ojos vidriosos distinguían. Sin ser dueño de sus emociones, advirtió cómo era atraído hacia otra gravedad por una grieta borrosa formada de capas plegadas que se sucedían e inclinadas y dejaban en el centro un pozo oscuro. Para no caer dentro se agarró con fuerza a lo que creyó una cuerda. Esta se soltó y rodó a un lado. La guardó en el morral. Después de un tiempo impreciso apareció tendido sobre una polvorienta planicie. Hacía mucho calor. Un golpe de viento sofocante le arrancó el sombrero de cuajo cuando se alzaba. Avanzó algo mareado y oteó la desolación que lo rodeaba. Solo muerte. Ni siquiera unos buitres carroñeros se peleaban por los restos de un viajero anterior que permanecía tendido en el suelo. Puede que en el abismo no existieran las rapaces. Giró el cuerpo de la víctima con la ayuda de la lanza. El desventurado no tenía ojos. Siguió. Se quitó buena parte de los ropajes y arrastró su figura hasta el único montículo que rompía la explanada. Titubeó. Sabía que se encontraba en el escenario de una ilusión alimentada por inteligencias exteriores. Por eso dudó antes de atravesar la oquedad que se abría justo en la base, entre gigantescas rocas de arenisca. Una nube de extraños insectos le dio la bienvenida. El calor allí era más elevado. Entendió que el escenario era tangible cuando tropezó con una piedra y cayó al suelo. Se levantó indeciso y penetró despacio en la oscuridad de una alta cueva formada por cálidos túneles en los que confluían 1000 arterias entrelazadas, enfangadas. No podía ser otra que la ciudad del laberinto, un infierno vertical en el que ni un vendaval de aire fresco habría reducido la pestilencia corrupta del pesado aire que no parecía molestar a los infraseres que allí se daban cita. De los muros en movimiento brotaban y desaparecían repulsivos apéndices vegetales con formas de grotescas extremidades animales. Cada vez que se ocultaban tras las paredes, de las fisuras supuraban gotas viscosas que chorreaban hasta el suelo embarrado. Como un ejército sin bandera de algo parecido a hombres reptil, soldados sin corazón copaban su camino. Algunos se retorcían y otros se arrastraban como leviatanes, chapoteando sobre las aguas ponzoñosas acumuladas en los laterales. Otros, esqueléticos de ojos rojos, se desplazaban por el techo con la ayuda de pequeñas garras afiladas, al amparo de espectros corpóreos. Repugnantes demonios menores avanzaban en desordenadas formaciones junto a otros entes de confusa naturaleza. Sociedades interesadas, egoístas que no dudarían en vender a sus aliados en caso de necesidad. Bajó unas escaleras iluminadas por antorchas que colgaban de las paredes y accedió a un gran espacio donde traicioneros necrófagos albinos canturreaban plegarias altisonantes y sobrevivían formando ignominiosas milicias. De vez en cuando una mirada desafiante entre ellos terminaba en disputa. Del más débil no quedaban ni los despojos, que eran devorados por los feroces destripadores,
siempre atentos entre las sombras, una vez que los demonios más fuertes descartaban los peores restos. Uno de escaso poder y descarnada silueta abandonó el grupo y se acercó por detrás. Su imagen, semejante a una sombra sin cuerpo, no parecía peligrosa. Tal vez era un embustero que no tardaría en ofrecerse como socio. Ya le advirtieron de los parásitos y de la condición vulgar de algunas entidades en busca de protección, o de los falsos desventurados que trabajan de chivatos para otros sujetos mayores, para dioses embaucadores sin otro poder que el de la mentira. No se topó con ningún sicario, pero sabía que algunas fuerzas envidiosas condenadas a la reclusión tenían auténticas huestes encargadas de arrasar con los pocos seres que aún caminaban entre mundos. Nadie era de fiar en los pasillos del Averno. Incluso Rob, si se sentía amenazado, podría convertirse en el más violento ser de aquella comunidad de bestias. Pero no quería llamar la atención. Acudía prudente, casi a ciegas, para completar su poder, su instrumento de defensa. Eso también lo sabían los sectarios más poderosos. Por eso solo tenía que pasar desapercibido y mantenerse firme mientras hacía el recorrido, sin sucumbir a amenazas ni tentaciones, que nadie recordara su visita en aquella colmena. El corredor más ancho, rojo como una amapola, lo llevó hasta un espacio limpio e iluminado. El olor era agradable y la temperatura más suave. Al escuchar una voz infantil que lo llamaba por su nombre, se giró a un lado y atravesó la cortina de cuerdas. Una se desprendió sobre su hombro. La guardó. El niño estaba sentado frente a una mesa repleta de exóticos frutos. Se acercó al otro extremo. El pequeño sacudió la cabeza y arqueó las cejas, como indicando que podía comer algo. Rob tomó una fruta roja del tamaño de una manzana, provocadora. Dudó sobre cuánto llevaba sin probar bocado, y aunque sabía que estaba más delgado, perdió las ganas. El anfitrión asintió mostrando una afable sonrisa. Rob le devolvió el gesto, y tras observar la fruta un instante pensó que ya comería mañana. La lanzó a unos metros, a los pies del pequeño demonio que aún lo seguía. El repulsivo personaje se tiró al suelo para engullirla con ansia. La inocente cara del niño se transfiguró en algo grotesco. La mesa volcó cuando la criatura aumentó de tamaño. Un crujido procedente de las costillas de su pecho restalló para abrirse en canal y dejar a la vista al auténtico ser que se escondía en el interior del infante. Pero él no esperó a que culminara su transformación. Con la lanza cargada sobre su hombro se acercó unos pasos y atacó. El acero de la punta se abrió paso entre los ásperos tejidos escamosos del monstruo, que, sorprendido, se zarandeó impotente. El espeso fluido que brotaba del torso ahogó sus últimos bramidos, las últimas vistas de ilusión. Antes de desplomarse en el suelo, la idílica estancia se oscureció. De las paredes escapó la peste vaporosa que ahogaba todos los corredores y del techo comenzó a gotear un espeso líquido oscuro. Sobre el suelo arenoso, el pequeño diablo yacía sin moverse. Los siguientes pasillos no fueron muy diferentes. Pronto comprendió que no era tan codiciado como esperaba, que lo importante para aquella comunidad decadente era continuar con quién sabe qué, y que enfrentarse a un extraño como él no le granjearía ningún beneficio. Se notaba que las luchas por hacerse con el imperio estaban en reposo. Pocas veces tuvo que enseñar la espada o la lanza antes de llegar a una enorme escalera de caracol excavada en la roca. En el extremo interior, el abismo más negro y profundo se perdía difuso hasta los cimientos de la laberíntica ciudad vertical. Descendió. Cada 2 o 3 vueltas, grandes oquedades daban acceso a una plataforma que confluía con una o varias galerías, donde todo tipo de seres se abrían paso como animales en estampida.
Conforme el sitio ganaba anchura, la temperatura bajaba a cada paso que daba. Se giró al escuchar de nuevo su nombre. Un gigante de aspecto humano lo examinaba con ojos ciclópeos. El titán estaba desnudo, sentado en el suelo, pues su tamaño le impedía ponerse en pie. Decidió ignorarlo y siguió el camino sin perderlo de vista. De no haber extendido una pierna, lo habría olvidado al momento, pero el enorme pie le cerraba el paso. De su gran boca escapó un sonido gutural. Rob elevó el mentón, aceptando el desafío con una sonrisa. La extraña voz del gigante tronó con más fuerza. El hombre miró a los ojos de la mole y no encontró una sospecha de humanidad. Solo vio a un insensato que no valoraba su rara existencia, a un estúpido con más fuerza que cerebro. Cuando el coloso arqueó su espalda y agachó la cabeza para esquivar las esquirlas del techo en su avance, dejó al descubierto sus genitales. Rob pensó que con semejante escroto se podrían hacer varios tambores. Apartó el pensamiento de su cabeza y empuñó con firmeza la lanza. Tomó aire y echó atrás el hombro, formando un perfecto ángulo con el brazo. Separó las piernas para buscar equilibrio, giró su torso y lanzó. Los deformes dedos del gigante estaban a punto de alcanzarle cuando el arma se incrustó en su frente. El mortal espasmo sobrevino en una violenta sacudida que golpeó todo a su paso, derrumbando parte del techo y paredes. Rob cogió impulso y saltó sobre el idiota que lo había subestimado. Recuperó la lanza y se llevó la cuarta cuerda como trofeo. Uno de los corredores lo llevó a una herrumbrosa rampa descendente de metal que quedaba suspendida sobre otra gran antesala, desde la que se distribuían las enmarañadas vías a otras zonas. A diferencia del resto, el suelo del vestíbulo era marmóreo y seco. Estaba muy cerca de la residencia imperial. Algo parecido a cristales iluminaba con un tono amarillento desde los techos lisos. Otra de las grandes diferencias era la escasa concentración de seres repugnantes. La mayoría eran muy parecidos a él, a forasteros que nada tenían que ver con el inframundo verato. Una mujer semidesnuda lo llamó desde uno de los apartados. Rob se acercó sin llegar a entrar. Alta, ancha de caderas y con tetas generosas, hablaba en una lengua incomprensible. A pesar de ello, sus gestos no dejaron lugar a dudas de lo que ofrecía cuando le arrojó a la cara la cuerda que anudaba su minúscula bata. La guardó junto a las otras 4 que ya tenía. A la vista quedó toda aquella carne rosada que antes solo se intuía. Inspiró y resopló resignado. La mujer sonreía y se peñizcaba los rollizos pezones. En otras circunstancias no habría renunciado, pero infectarse con el parásito que a buen seguro esperaba paciente en su coño le produjo un pinchazo en las pelotas. Y una arcada. Caminó deprisa sin mirar atrás, sin hacer caso a la trampa. Lo que tanto se parecía a una mujer de otro mundo le salió al encuentro y lo siguió durante un buen rato, gritando exaltada. Cuando la dejó atrás bajó otro nivel. El recinto, iluminado por una luz que se colaba a través de enormes ventanales y ventilado por unas alas metálicas que pendían del techo, estaba vacío de vida. Si lo que habitaba en Montfraue podría considerarse vida. Carente del bullicio de plantas superiores, el sonido de sus pasos producía una reverberación en todo el espacio. Siguió hasta dar con 2 portones que empujó con la lanza. Entró. Era el Santo Santorum, la parte más sagrada y reservada de aquel universo. Primero se echó a un lado y permaneció agazapado como un alacrán. Luego avanzó dando vueltas, vigilando alrededor. Toda precaución era poca en los abismos. A un lado ardía un poderoso fuego azulado. Al fondo, sobre una tarima a la que se accedía subiendo 3 peldaños, lo esperaba el trono, el del dios emperador, el del emperador ausente.
fornidos guardias aparecieron entonces ante sus ojos. Armados hasta los dientes, corrieron hacia él. Sacó la espada justo a tiempo para arremeter, pero su acero no encontró freno al intentar atravesarlos. Ni siquiera una masa gaseosa se esfumó despacio tras la sacudida. Nada. Solo una cuerda en el suelo. La guardó. Por primera vez era testigo de una imagen inmaterial en movimiento. Hasta ahora, pensaba que las técnicas que permitían manipular la luz con una ilusión de profundidad eran un cuento. Un truco de prestidigitación para hacer más creíbles las viejas historias de aparecidos. Subió la escalera. Sobre el tono no reposaba ni cetro ni corona, solo un tosco instrumento de poder. Lo tomó y se dejó caer en el mullido butacón. Sacó las 6 cuerdas del morral y comenzó a colocarlas en el orden que marcaban los cultos en las sombras. La más ancha en la parte alta hasta completar la 6ª con la más fina. ¿Cuánto más necesitaba para ser Dios? Tensó y acarició con las puntas de los dedos. La vibración se hizo sonido. El sonido le hizo comprender, recordar que era el emperador, el Dios, el que se perdió en su propia ciudad laberinto y decidió dejar de vivir en aquel gigantesco castillo de arena, el que inventó 1000 maneras de perder la cabeza cada vez que salía a pasear fuera de sí. Se levantó del trono y arrojó al fuego el instrumento, otra vez completo, listo para unos acordes que nadie iba a arrancarle. No sintió pena alguna, al contrario, lo valioso era el camino. Echó un vistazo al lujo que le rodeaba, a la tediosa realidad de lo cotidiano para el dios emperador. Sintió aversión, suspiró, deseó ser joven y volver a pisar un campo de batallas. Una vez más, solo una más, será la última, se dijo, y se tumbó en el suelo y cerró los ojos. Y se encontró con imágenes y escuchó los viejos cantares que le dedicaron siendo un niño. Pasajes que auguraban a un héroe que viajaba al Olimpo para robar el fuego. Y allí se encontró consigo mismo, con el poderoso guerrero que no tenía miedo a leyes ni a nostalgias, y se vio caer 1000 veces y levantarse de nuevo, sin más bandera que la de sus huevos. Cuando abrió los ojos, estaba en un sucio burdel repleto de borrachos y maleantes. «Has vuelto a perder», dijo el rey de la baraja enseñando sus cartas. «Pero me caes bien, juglar. Te doy otra oportunidad». Rob sacó unas monedas de la bolsa de piel y las tiró sobre la mesa. «Esto es tuyo. No tengo más. Siempre hay algo más. Hoy solo puedo cantar o recitar». Se levantó y salió fuera. Tenía mucho camino por delante, pero esta vez le acompañaría su caballo.
has escuchado hasta el final sin someterte al embrujo de las tierras del sueño y te ha gustado, dale al corazón, suscríbete, comenta, tómate una birra, besa a tu pareja o comparte nuestro contenido en tus redes. Es gratis. Hasta la próxima. Mientras llega, seguiremos criando cuervos al amparo lóbrego de nuestra morada.